Seguimos acá en Modo País y ya estamos recibiendo a Josefina González. Ella es la primer licenciada en comunicación de la Facultad justamente de Información y Comunicación, pero además la cuarta en recibirse en 150 años de la UDELAR. ¿Por qué? Porque es transgénero y esto era una limitación en nuestro país. Y vamos a estar hablando con ella de cómo ha logrado este lugar y de alguna forma cómo es una referencia para que se abra el camino como debe ser para todos y todas. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Josefina? ¿Cómo te encontrás en esto de, bueno, lo que has logrado? ¿Qué se siente hoy estos logros? Y entiendo que mucho por delante, ¿verdad? Sí, creo que en realidad se siente como mucha satisfacción, mucho orgullo y además también fueron como muchos desafíos. Entonces una se siente como realizada bastante, sobre todo por transitar determinados caminos y haber crecido de determinadas formas y haber adquirido determinados aprendizajes. Creo que eso te da como determinadas fortalezas y determinados aprendizajes de la vida también. Vos hablas de... Sí, contanos. Perdón, cuando dice Josefina esto de transitar caminos, quiero hacer foco ahí porque realmente es una historia que uno tal vez la pinta hoy y dice, bueno, tuvo un camino sencillo, pero la realidad es que no. Te viniste a Montevideo con 21 años, con una mano atrás y otra adelante, un poco, no, para poner en contexto, no estaba, por ejemplo, la ley integral para personas trans que hoy está vigente. Era un Uruguay tal vez un poco más crítico que el de hoy respecto a ese tema, ¿no? Otra cabeza. Ahora, quiero saber en tu familia, ¿no? ¿Cuál era la percepción que tenías a nivel familiar? ¿Ya había aceptación? Al contrario, digo, tus papás, no sé, tu círculo íntimo, ¿qué te decían sobre eso, por ejemplo? Creo que hay que entender que las personas somos procesos y que en realidad los procesos son eso, son tránsitos y que todas las personas participan del mismo. Entonces, en un sistema que nos cría o nos educa de alguna manera, en un sistema que obligatoriamente es binario, donde tenemos determinadas posibilidades y obligaciones, como no salirte de las normas, y transitar y transicionar en la identidad no solamente genera cambios y transformaciones en la persona, sino que también afecta a todo su núcleo más cercano, por ende la familia. Yo creo que la familia, y yo estoy convencida de eso, transiciona junto con las personas trans porque viven y impactan en ellos y en ellas también las violencias y las discriminaciones. Yo eso lo entendí después, más de grande, cuando crecí y pude aprender determinadas cosas de la vida, que en ese momento no dimensionaba porque era muy chica. Pero en realidad mi familia me abrazó desde el primer momento. Sí hubieron contradicciones al principio, conflictos, cuestiones que son naturales cuando las personas generamos estos cambios tan profundos, pero en realidad se acomodaron las aguas enseguida. Entonces tuve sí el apoyo de mi familia, sobre todo de mi mamá, de mis hermanas, y en aquel momento también de mi papá, que hoy ya no está. Pero en realidad eso, como que no fue como demasiado complejo. Las cuestiones de violencia, o discriminación o estigmatización están siempre más afuera. Están siempre en la comunidad, en el barrio, Centros educativos. en los centros educativos, Claro. en las instituciones. Es como ¿Cómo más lo de afuera. viviste vos esto? Precisamente vos venís desde San Carlos, Ajá. creciste allí en el barrio Rodríguez, en el Rodríguez Barrios, Sí. precisamente. ¿Cómo se vivía justamente en la comunidad y cuándo vos pudiste manifestar esta transición justamente y plantarte desde ahí? En realidad, como lo dije anteriormente, son procesos. Las personas no transicionamos ni adoptamos una identidad de un día para el otro. Son procesos a largo plazo. Nuestras manifestaciones son desde muy pequeñas, como cualquier otra persona. Las identidades se construyen en las niñeces. Estamos hablando de los 90, los años 90, donde yo me crié, y en ese tiempo no era común ni estaba habilitada mucho la posibilidad, y no había mucha referencia tampoco. No teníamos referencias trans conocidas públicamente, de las cuales nos sintiéramos orgullosas porque era algo muy tabú en ese momento, todavía muy estigmatizado y muy violentado e invisibilizado también. Entonces nos hicimos de una manera muy artesanal, como pudimos, como nos salió, a los tropezones, ensayo y error, como suele suceder en cualquier proceso de la vida humana. Y en realidad yo viví como situaciones de mucha violencia y de extrema violencia, pero sobre todo por ignorancias y desconocimientos de las personas. Yo quiero mucho a mi pueblo, a mi ciudad, San Carlos, la reivindico muchísimo, pero sí me fui buscando un futuro y buscando poder realizarme y con determinadas metas. Pero sí no la pasé bien en determinados momentos, con los cuales después pude hacer proceso y amigarme
como las instituciones educativas, en el liceo, por ejemplo, donde yo transité toda mi adolescencia y juventud, donde terminé el bachillerato también, en aquel momento hice humanístico y derecho, lo terminé en nocturno, recuerdo, porque abandoné durante 2 años, después que terminé sexto de derecho abandoné y retomé a los 2 años para terminar sexto de derecho, pero en realidad se vive de una manera como muy estigmatizante y muy compleja y dañina. Pero una después hace proceso, crece y también hace como el análisis en contexto, ¿no? Estamos hablando del año 2000 y poquito, donde en Uruguay prácticamente no se sabía mucho sobre las identidades trans, si bien existimos toda la vida en este país, hay un desconocimiento absoluto, entonces eso ha generado como muchas ignorancias, muchos miedos, muchos prejuicios, y la gente responde ante esas cuestiones de manera violenta, por lo general, por un tema también de protección, de protegerse ante lo desconocido, ¿no? Está bien, pero aquí en Montevideo, por ejemplo, Ajá. ¿notaste que había una cabeza diferente a la de San Carlos o también había mucho prejuicio? Y también me gustaría que profundices cuando decís violencia, ¿no? ¿Fue violencia física, violencia desde el punto de vista emocional? Contanos si te parece esas dos cosas, ese cambio de San Carlos a la cabeza del montevideano y por otra parte, bueno, qué tipo de violencia también sufriste, ¿no? Y yo me vine como muy chica y pensando que acá iba a ser diferente y no, para nada. Acá era exactamente igual, era lo mismo. Había como mucho desconocimiento, mucha ignorancia. Y cuando hablamos de violencias, hablamos de todas las violencias. Insultos, miradas despectivas, codazos en la calle, comentarios en tu cara y por detrás tuyo, empujones, amenazas. Yo sufrí en Montevideo amenaza de muerte cuando recién me mudé a un barrio de la periferia, porque era muy difícil en aquel momento que nosotras pudiéramos acceder a un alquiler y mucho más difícil era que nosotras pudiéramos acceder a una casa de estudiantes, donde todos los estudiantes cisgénero, las mujeres y los varones, se hospedaban o alquilaban una habitación en una pensión de estudiantes. Bueno, a mí me fue negada esa posibilidad. De hecho, varias veces, eso te iba a decir, Sí. en hogares estudiantiles te rechazaron bajo el argumento de que no sabían en qué cuarto ponerte, Exacto. ¿no? Entonces fue como muy difícil el comienzo y era todo un desafío, realmente era para haber sucumbido en el intento, pero realmente yo creo que también esas cuestiones me hicieron como mucho más fuerte y me hicieron como apechugar y bueno, y sacar fuerzas donde no las tenía y me convirtieron también en una persona muy rebelde. Yo creo que sobreviví gracias a la rebeldía y a mi fortaleza. Creo que la rebeldía te genera fortalezas y gracias a eso fue que sobreviví a ese sistema en ese momento. No sé cómo estará hoy la situación en cuanto a esas cuestiones específicas, pero creo que hemos hecho un camino para que esas cuestiones no se sigan repitiendo. Pero realmente en esos años fue muy complejo para nosotras y también no tenías como ninguna certeza. Y que te cierren las puertas es muy complejo y es muy duro también, sobre todo cuando sos tan chica y no entendés todavía del todo el mundo y cómo se maneja el sistema. Totalmente. Y gracias a eso es que aprendés. Claro. Y contanos, cuando elegís esta carrera, ¿por qué la elegís? En realidad, en principio yo tenía ganas de hacer derecho, pero después lo vi como una carrera como muy estructurada, demasiado estructurada, y yo necesitaba algo más plástico, algo más movible. Y en realidad una compañera me comentó, una compañera de San Carlos, que fue compañera mía del secundario, de que había una carrera, comunicación, que era como bastante interdisciplinaria, que era como bastante abierta. Y yo desconocía un montón y me puse a investigar y a leer, a ver, y me copó en ese momento la idea muchísimo. Y después me fue saliendo, fui como transitando la parte de formación y me di cuenta en el proceso que tenía como buenas actitudes y dotes y características como para poder hacer comunicación. Totalmente. Y hoy trabajas en el MIDES, además. Sí. Y desde estos dos lugares, ahora contanos tu rol en el MIDES, pero también desde la comunicación, ¿sentís que podés seguir trabajando en esto de abrir el camino para esta inclusión de verdad, para que haya derechos como deben ser para todos? Claro que sí, porque en realidad somos lenguaje y uno entiende después la comunicación desde ese lugar. Desde que somos lenguaje y que también nosotras venimos de un proceso histórico donde no se nos ha nombrado públicamente, donde no hemos estado en determinados espacios. No hemos estado en casi ningún espacio de visibilidad pública o de lugar de toma de decisiones o de lugar de enunciamiento de discurso. Eso lo hemos construido en proceso. Y creo que la comunicación es una herramienta poderosísima para eso, porque en realidad nos otorga un espacio, un lugar y poder poner esa voz
en primera persona y poder nosotros aportar nuestro conocimiento y nuestras vivencias también, ¿no? Nuestro acumulado social, político y de vida. Entonces creo que es una herramienta maravillosa la comunicación como para disputar sentidos, ¿no? Porque ¿qué hace la comunicación? Es disputar sentidos, es construir sentidos también y es ponerle un nombre y una voz a las cuestiones. Y creo que por eso me enamoró mucho la comunicación. Josefina, además bueno, de haber logrado la licenciatura en comunicación, de trabajar en el MIDES hace bastantes años ya, vas para 10 prácticamente, ¿no? Sí. Bueno, fuiste una de las promotoras de la ley de inclusión para personas trans, Sí. estuviste ahí al firme desde el comienzo. En el año 2018, previo a la campaña electoral, se impulsó un referéndum que finalmente no prosperó, pero que bueno, se juntaron alrededor de 70.000 firmas de parte del precandidato en su momento, Carlos Iafigliola. Hubo varias voces políticas que se pronunciaron respecto a la ley. Por ejemplo, recuerdo a Manini diciendo que se iba a imponer de alguna manera en nuestra sociedad la ideología de género y él no lo veía como algo positivo desde el punto de vista educativo. También hubo cuestiones respecto a la hormonización de menores sin el consentimiento de los padres, también algún que otro reclamo respecto al cambio de nombre en edades menores. ¿Cómo tomaste todo ese tipo de opiniones cruzadas y sobre todo las negativas que hay respecto a la ley? Y en realidad nosotros salimos a responder con conocimiento de causa, en cuanto al desconocimiento de lo que eran las identidades trans. Lo que estableció la ley y lo que estableció el proceso del tratamiento de la ley a través de lo que fue la instalación de una campaña nacional por la Ley Integral para Personas Trans, fue la construcción de un sujeto político. ¿Y qué es un sujeto político? Es aquella persona o aquella cuestión que se construye, donde se construye una voz en primera persona que tiene determinadas características y que puede hablar de determinados temas porque tiene un conocimiento sobre el tema, porque lo ha vivido, porque lo ha transitado, pero sobre todo lo ha politizado, lo ha problematizado, lo ha puesto en discusión y lo ha puesto en discusión sobre todo colectiva, ¿no? Y eso fue lo que instaló la campaña, un discurso determinado con determinados argumentos que tenían que ver con la experiencia de vida, pero sobre todo con la colectivización política de esa experiencia de vida y en una plataforma con base de derechos. Entonces para nosotras eran como cuestiones aberrantes escuchar ese tipo de discursos, porque no solamente esos discursos representan una voz que es totalmente conservadora y desconoce las cuestiones del trasfondo de lo que tiene que ver con la historia nuestra y con nuestros procesos y con las violencias que habíamos vivido, sino que también nos colocaban en un lugar como de monstruo o un lugar como de esto no está bueno, y en un lugar del objeto también, de lo otro. Entonces nosotras tuvimos que construir ahí un sujeto que era necesario humanizar sobre todo y que era necesario que ese sujeto tuviera accesibilidad a derechos como el resto de la población uruguaya había tenido. También tuvimos que salir al cruce de comentarios de la ex senadora también, Verónica Alonso, que hablaba de privilegios, hablaba de que nosotras íbamos a ser una población privilegiada con respecto al resto de la sociedad uruguaya. También recuerdo, porque está bueno también explicar bien cómo eran las afirmaciones, a qué apuntaban, ¿no? Dentro de la ley, bueno, hay un marco de cuestiones que no vamos a profundizar en todas, pero hay un porcentaje que justamente se intentó que sea destinado para las personas trans, para que se contraten a personas trans. Y un poco lo que decía Verónica Alonso era que eso dejaba fuera, de alguna manera, al resto de la población uruguaya en cuanto a las oportunidades laborales. ¿Cuál es un poco la visión de ustedes sobre eso? Y bueno, también aclarar que tal vez no todas las personas trans tienen la misma concepción o el mismo pensamiento, pero sí tienen experiencias personales para poder, bueno, hacer frente a estas respuestas, ¿no? Exacto. Estamos en un país que ha habilitado y ha trabajado y ha promulgado determinadas normativas que tienen que ver con las cuestiones de cuotas, ¿no? La cuota o lo que se llaman políticas de acciones afirmativas son aquellas que lo que hacen es de alguna manera contemplar a determinada población que no ha accedido históricamente comúnmente como el resto de las personas, porque se entiende que esa población tiene una cuestión más estructural de fondo que lo hace que esas personas no lleguen a determinados lugares, que no accedan por determinadas cadenas de afiliaciones que se rompieron antes. En el caso nuestro, por ejemplo, hay que entender primero que en Latinoamérica nosotras tenemos una expectativa de vida de 35 años. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque las violencias afectan a las personas y a nuestras identidades, porque nos matan, porque nos enfermamos, porque estamos expuestas a determinadas situaciones de violencia y porque también la mayoría de nuestras compañeras han vivido históricamente de lo que es el trabajo sexual y sabemos a lo que expone el trabajo sexual y las violencias
que nos ha expuesto históricamente. Eso hace que, bueno, haya habido un proceso en esa vida de esa persona que primero se desafilió, fue expulsada de su hogar, eso hace que no haya tenido la posibilidad de insertarse y haberse sostenido en el sistema educativo, eso hace que luego no pueda ingresar al mercado laboral por no tener formación, no tener capacitación, no tener accesibilidad a la educación, también hace que sea expulsado, que no tenga la posibilidad de acceder al sistema de salud. ¿Por qué? Porque está por fuera de la norma, por fuera de las leyes, por fuera de la legalidad, entonces desconoce también sus derechos. Y toda esa cadena de desafiliaciones, de cadenas que se rompieron, hace que luego las personas no tengan posibilidades. Pero esas posibilidades son sistémicas, no es que las personas no hayan querido estudiar, no hayan querido trabajar y no hayan querido atenderse en cuanto a su salud, en todo lo que tiene que ver con la salud, sino que hubo determinadas cuestiones sociales, culturales y estructurales y sistémicas que hicieron que esa persona no pudiera llegar a esos lugares y no tuviera accesibilidad a esos lugares. Un ejemplo claro es cuando yo quise estudiar y me cerraron las puertas en todos lados. O sea, eso no era una cuestión de que yo no quisiera o yo no pudiera, no me permitían. Eso es violencia, eso es expulsión y eso es estigmatización también y discriminación. Entonces, a eso apuntamos cuando hablamos de cuotas para determinadas poblaciones. Sabemos que en este país las personas con discapacidad, las personas afrodescendientes y las personas, en este caso trans, son las que cuentan con cuotas por ley para acceder a lugares donde naturalmente no van a acceder. O sea, si yo voy y no tengo nada que me proteja, no tengo un marco normativo que me proteja, porque me sucedió también, porque por algo lo hicimos y por algo lo construimos, si voy a golpear puertas, no me van a contratar. Y no ha sucedido históricamente eso, así como no ha sucedido que estemos en la Universidad de la República, por ejemplo. Y no es porque nosotras no hayamos querido, no nos dejaron, no nos permitieron. Y por eso son necesarias las cuotas. O sea, vos decís que esta cuestión de la meritocracia, que a veces haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Pero que se tira sobre la mesa, en realidad ha sido, bueno, por todas las limitantes que han habido desde el punto de vista cultural. La meritocracia es una cosa muy falaz y muy mentirosa, ¿no? Y es horrible colocarse desde ese lugar. Eso de que, ay, no llegás porque no querés, porque no pusiste todo tu esfuerzo. No, no me permitieron. Entonces, estoy totalmente en contra de la meritocracia, porque yo soy de las que creen en las oportunidades, y lo que nosotras no tuvimos históricamente fueron oportunidades. Sí, lo dice la propia Constitución, ¿verdad? Cómo deberíamos considerar a cada uno por sus capacidades, sus aptitudes, y que todos podamos ser iguales ante la ley, y de eso se tiene que tratar, ¿verdad? Y creo que todos somos conscientes, los que hemos pasado por el sistema educativo, por el trabajo, todos los que llevamos años en el mundo adulto, sabemos lo difícil que puede ser para una persona trans ser incorporada, ser desde el punto uno, desde que pase el proceso de selección, con lo cual este tipo de cuotas o este tipo de programas que lo que intentan es como llevar un poquito la balanza hacia ahí para que le den la oportunidad, y después que ya está, es como que todos nos damos cuenta que, ves, no pasaba nada y corresponde y está bien y qué bueno. Y vos decís, tenemos un cementerio en nuestras cabezas, y es muy fuerte esa expresión y muy real lo acabas de decir, la expectativa de vida, 35 años. ¿Cómo estamos hoy y cuáles son las políticas que vos sabés que son positivas y que se están haciendo? Bueno, estás dentro del MIDES, pero quizá otras, que sepas que, bueno, que hay una luz de esperanza y por donde todos podemos también poner un poco la mirada. Creo que ese camino lo construimos, lo venimos construyendo todavía. Tenemos muchos desafíos todavía por delante, también tenemos que reconocer los avances, por supuesto que los reconozco, pero yo tengo una mirada muy crítica sobre la vida, porque la vida me golpeó un montón y golpeó a toda mi población y a toda mi comunidad muchísimo. Creo que en términos de violencias seguimos todavía colocadas en los mismos lugares, porque por algo tuvimos el asesinato de nuestra compañera, una persona que yo conocía, que tenía 22 años, por eso insisto que la expectativa de vida es de 35, porque nos matan muy jóvenes. Tuvimos el asesinato de nuestra compañera en febrero de este año, Victoria, que era de la frontera del departamento de Cerro Largo, en Río Branco, la asesinaron en febrero del 2023. O sea que en la medida en que nosotras como sociedad y como cultura sigamos asistiendo y sigamos poniendo muertas sobre la esfera pública, todavía seguimos viviendo en un país odiante, transodiante, un país que todavía no entiende y que sigue colocándonos en un lugar abyecto, en un lugar de lo que no, en un lugar de aquello que es violentable y aquello que no es plausible de quitarnos la humanidad. Cuando tú matas a algo es porque le quitas la humanidad. Entonces, en la medida en que sigamos poniendo muertas,
vamos a seguir siendo un país que todavía no entiende y que todavía sigue ejerciendo las violencias, ¿no? Entonces yo creo que si bien hemos avanzado a nivel normativo, de política pública, todavía nos falta un montón como cultura para lograr sacudirnos determinados prejuicios y cuestiones construidas social y culturalmente que hacen a las violencias, ¿no? Aquello que violentamos es aquello que no queremos ser, es aquello que nos han dicho que no tenemos que ser, es aquello que nos provoca inestabilidad, miedo, aquello que nos interpela, y creo que nosotras seguimos interpelando este sistema en su conjunto, seguimos diciendo, bueno, hay otras posibilidades de ser, de estar, de habitar y de querer ser. Y por eso el logo de la campaña era nuestro derecho a ser, es urgente, ¿no? Porque realmente la identidad es la posibilidad que tenemos las personas de ser, de manifestarnos en este mundo, de ponernos en diálogo con otras identidades, y todavía tenemos muy arraigado social y culturalmente eso de el binarismo de género y eso de que obligatoriamente tenemos que ser o mujeres o varones, y las identidades trans ponemos una interpelación bastante aguda y profunda en esas cuestiones, y creo que eso genera mucha inestabilidad ante muchas personas que son muy cuadradas y que les cuesta mucho salirse del binomio, del binarismo. Es muy importante aquí la comunicación. Josefina González, muchas gracias por Muchas habernos traído esto, tu mirada, tu experiencia de vida y bueno, por el trabajo que estás haciendo desde allí, también desde el MIDES, porque bueno, estás en un lugar donde se puede actuar y sin duda tenés las herramientas de comunicación, sobre todo, que es tan importante, y esa experiencia de vida tan relevante. Muchas gracias a ustedes.